Universidad Rural de Guatemala, es necesario que se le revise el recordatorio de distinguido estudiante. Y es el que tenemos en la presentación, que indica recordatorio, Universidad Rural de Guatemala. Para que sean válidos los cursos, debes haber cumplido con tu asignación en el formulario F0306-2019-01, límite 25 de julio de 2022. Si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena, firma y envía o entrégalo en tu sede antes de la fecha indicada. Los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado, después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral. Adicionalmente, a no ser ingresado al sistema por tal circunstancia. No, se le recuerda al estudiante que no está permitido adelantar ni asignarse cursos con traslape de horarios y que solo se puedan cursar por semestre académico hasta que el promedio más 2 asignaturas del plan de estudio correspondiente se tendrá por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más. Todas aquellas asignaturas que se cursen y se asignen de más, por supuesto. Y esto al tenor de lo establecido en el artículo 10, literal C, del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Para mayor información, consultar a la sede académica respectiva. Vamos a continuar. Debo recordarles que la forma de interacción que la Universidad Rural de Guatemala tiene para estos cursos de preparación es el que se le asigna a través del correo respectivo de cada curso. Y en este curso es pública penal y procesal penal @urural.edu.gt. Para la sesión del día de hoy, el objetivo de la clase que se pretende que obtengamos el día de hoy, al finalizar la clase, es el siguiente. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de definir la ley penal, en qué consiste, y sus características, así como explicar la teoría del delito, sus elementos positivos y negativos respectivamente. Vamos a hablar de la ley penal. Y la ley penal va a ser un conjunto de normas jurídico-penales y van a actuar en dos sentidos muy importantes. Este conjunto de normas jurídicas van a describir conductas humanas que van a ser consideradas como infracciones o alteraciones a un bien jurídico tutelado, a la paz social, al bien que persigue la sociedad. Pero esas infracciones van a ser consideradas según la gravedad que presenten cada una de ellas. Pueden ser consideradas como delitos cuando son transgresiones graves, o como faltas cuando son transgresiones leves o daños a un bien jurídico tutelado. Y también van a presentar la descripción de las consecuencias penales. Si recordamos la estructura de las normas jurídicas, estas contienen un supuesto de derecho y una consecuencia de derecho. De tal cuenta que no solo sirve para describir la norma jurídica, el tipo penal en el cual puede ser encuadrado una conducta, sino también la consecuencia que tiene, lo cual nos permitirá establecer lo siguiente, que la ley penal funciona como una garantía
toda vez que los tipos penales deben estar previamente antes de ser aplicados, como una garantía entonces al actuar del propio Estado. Dar cuenta que no puedan ser utilizados tipos penales que no estén previamente establecidos. Es una garantía. Pero también funciona como un disuasivo, como una forma preventiva para que todo ciudadano esté consciente y sepa que ajustar su conducta a un tipo penal pues traerá una consecuencia, que puede ser una pena, puede ser una pena principal, puede ser una pena accesoria también, o según las circunstancias puede ser necesario aplicar una medida de seguridad a una persona. Y entonces es muy importante que las personas puedan conocer que todas las conductas positivas o negativas pueden traer alguna consecuencia. La ley penal en Guatemala está copilada en una ley, digámoslo, especial en cuanto a su rama, pero general en cuanto a su aplicación. Por excelencia, la ley penal está contenida en el Código Penal, que es el decreto 17-73 del Congreso de la República. Bien, gracias a las personas que nos escriben ahí para indicarnos la señal. Gracias. Si tienen alguna duda, pues vamos a estar respondiendo las dudas en este momento. Entonces, hablábamos de que muy importante para la ley penal es el principio de legalidad. Toda vez que no va a ser posible el aplicar una ley que violente este mismo principio. Y este principio lo vamos a encontrar en la fuente primaria de todo ordenamiento jurídico, que en este caso es la Constitución Política de la República de Guatemala. En el artículo 17, me permito en estos momentos explicar por qué. Debe ser importante tener muy en cuenta ese artículo 17. Indica en el artículo 17 de la Constitución, no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas por ley anterior a su perpetración. También el Código Penal recoge este mismo punto en el artículo 1, que indica lo siguiente. Artículo 1, de legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos y faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley. De la misma cuenta también lo establece el Código Procesal Penal. En el artículo 1, nullum poena sino ley. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. ¿Y por qué aparece este principio en la Constitución y en los primeros artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal? Bueno, no es posible el poder aplicar una ley violentando este principio, porque entonces estaríamos frente a un principio, pero a la vulneración de un principio por parte de un Estado abusivo, parte de un Estado prepotente que haciendo uso de su poder, no solo político, sino jurídico, podría sobrepasar los límites y vulnerar derechos consagrados en la Constitución, específicamente derechos humanos, al momento de aplicar un
una pena o una sanción por un tipo penal descrito en la norma. Bien, entonces es importante resaltar que la única fuente que va a existir entonces de la ley penal, del derecho penal, es la ley escrita. No podemos entonces nosotros aplicar el derecho penal utilizando el derecho constitucional, toda vez que es una forma de aplicación del derecho, pero no una forma de derecho escrito. De tal cuenta que únicamente lo que va a estar establecido en la ley es posible aplicarlo por el derecho penal. Contrario censo, estaríamos frente a una aplicación de derecho arbitraria, abusiva, sesgada y prepotente. Es muy importante también recordar que si la ley penal va a estar compilada dentro de un cuerpo denominado Código Penal, que contiene garantías y consecuencias para que sean no solo garantías, sino también advertencias a los ciudadanos, sería muy importante que cada uno de los ciudadanos conociera la ley penal, conociera parte del derecho. En virtud que la aplicación del derecho indica que no es posible alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contra de la aplicación del mismo. Ahora, en un estado como el nuestro, también es interesante recordar los altos niveles de analfabetismo que existen en el país. La poca participación que existe entre la población para poder replicar el contenido de una norma. La falta de juristas, porque estamos empezando ese proceso. Y sobre todo la falta de acceso a la educación que tiene la población guatemalteca, lo cual hace necesario entonces realizar un análisis muy profundo y un ejercicio profesional consciente y eficiente para poder realizar una representación jurídica adecuada. Les recuerdo, distinguidos estudiantes, que si tienen alguna duda la pueden hacer llegar a través del correo para que podamos socializarla. En su caso, trasladar información si consideramos oportuna a nuestro distinguido monitor, licenciado Donald, para que se haga llegar también a las unidades que corresponden. Bien, vamos a continuar. En cuanto a la ley penal, se indica que la ley penal es un conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas. Determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas. Características de la ley penal. Este es nuestro tema. ¿Qué consiste en una característica? Una característica es una particularidad que presenta determinado concepto que le permite ser distinguido dentro de los demás conceptos por su especialidad. Y entonces la ley penal tiene varias características que las hacen ser únicas y que necesariamente solo van a figurar algunas en este concepto de ley penal. Vamos a ver que dentro de las características existe la generalidad, la obligatoriedad, la igualdad, la exclusividad, permanencia e ineludibilidad, imperatividad. La ley penal es sancionadora y también la ley penal es constitucional. En cuanto a la generalidad de la ley penal, es de carácter general. Bueno, porque la ley penal se dirige a todas las personas que habitan en un país y tienen la obligación de acatarlas. Ahora,
Entonces debemos, después de haber analizado esto, permítame un instante, Dios, tenemos ahí un problema técnico que vamos a resolver en estos momentos. Estamos de vuelta. Entonces debemos retrotraernos a las clases de Derecho 1, cual o Derecho 2 más o menos, conceptos jurídicos fundamentales, en los cuales debemos analizar todos esos conceptos y debemos analizar también el concepto de persona. Al indicar que persona es todo ente con capacidad susceptible de contraer derechos y obligaciones. Entonces, si se dirige el derecho penal a todas las personas que habitan un territorio, tienen la obligación de acatar estas normas. Estamos hablando también no solo de personas físicas, sino también personas jurídicas, personas morales, personas ideales, o como las queramos llamar. Pues es dentro de las actividades que pueden presentar estas personas jurídicas, también deben regular su actuación a lo que establecen las normas sin violentarlas. Si bien es cierto, solo los efectos jurídicos de las personas se pueden percibir y pueden, a través de esto, vulnerar bienes jurídicos protegidos de otras personas, pues serán los personeros de estas mismas personas jurídicas los responsables. De tal cuenta que el actuar de las personas jurídicas o ideales también va a ser regulado por parte del derecho penal. Esta característica, la obligatoriedad. Bueno, el derecho penal o la ley penal en específico se dirige a todos los individuos dentro del territorio de la República, sin discriminación de raza, indica el concepto, por eso lo tenemos así, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica, social o política. Entonces, recordamos las características de la norma jurídica en cuanto a la heteronomía, que no es necesario para implementar una norma jurídica contar con la anuencia o el aval de la población a la cual se va a dirigir y va a regular las conductas. La autonomía implica el efectivo poder que tiene el Estado para poder imponer sin previa consulta únicamente para tratar de regular una conducta que no ha sido regulada y que es necesario atender como consecuencia de un fenómeno o un estímulo que se está percibiendo dentro de la sociedad. Entonces, la ley penal es obligatoria, de cumplimiento necesario y sin previa consulta. Igualdad. Se dirige a todos los individuos dentro del territorio de la República, sin discriminación de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición política, social, económica. Eso implica la igualdad, pero existe también excepción a esta característica. Toda vez que existen también personas que tienen por posición de cargo dentro del mismo Estado una preferencia. Estamos hablando específicamente de los funcionarios que tienen un derecho a un antejuicio. Y este derecho a antejuicio es la preeminencia para resguardar por seguridad del propio Estado y cuidar a sus funcionarios de no iniciarse una persecución penal por revanchismo, por venganza, por razones espurias, por un interés político. Se dan cuenta que no escapan de la aplicación de la ley penal, pero el proceso para iniciar la persecución penal de los mismos es distinta. Necesariamente un funcionario del sistema de justicia, un juez, debe previamente
otorgar el permiso para que el Ministerio Público pueda iniciar la persecución penal. Entonces, si bien es cierto, existe igualdad, solo que existen excepciones en algunas circunstancias muy especiales. Bien, continuamos. Exclusividad de la ley penal. Se refiere a la creación del derecho penal. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Gracias al licenciado Donald por darnos seguimiento en la transmisión. Entonces, esa exclusividad nace directamente dentro de lo regulado en la Constitución y aparece en el artículo 158, si no estoy mal, 157, que es la potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto. Entonces, únicamente el Estado, a través del órgano de carácter especial y permanente, y a través del proceso de creación de una norma jurídica, a través del proceso legislativo, puede y debe regular las conductas, creando tipos penales para ser aplicados posteriormente por hechos que puedan ser, por conductas que puedan ajustarse a esos tipos penales descritos en la norma. Solo el Estado puede expresamente calificar una conducta como delitos o faltas y también decidir qué pena es la que se impondrá si esa norma jurídica es ajustada por una conducta. Permanencia e ineludibilidad. La ley penal permanece en el tiempo y en el espacio hasta que otra ley la abrogue o derogue, de carácter general y excepcional. Entonces, necesariamente debemos recordar en qué consisten estos dos conceptos, el concepto de abrogación y derogación. Bien, entonces, si recordamos el proceso legislativo, más o menos allá por el artículo 180, si no estoy mal, que regula la Constitución. Sí. Vigencia. La ley empezará a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Entonces, después de culminarse el proceso legislativo, tenemos certeza de la fecha en la cual una ley empezará a regir dentro del territorio nacional. Pero no sabemos, a menos de que en la misma ley establezca el plazo por el cual va a estar vigente. De lo contrario, se considera vigente de forma permanente, hasta que una nueva ley la abrogue o derogue. Entonces, el proceso de derogación de una ley implica el cese a la vigencia de una norma jurídica, pero solo, solo una parte prácticamente estaría dejando sin vigencia, solo de forma parcial, mientras la abrogación implica la abolición total de esa norma jurídica. Y la ley del organismo judicial pues, nos regula en qué casos las leyes van a considerarse derogadas y
En el artículo 8 de la ley del organismo judicial establece lo siguiente. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A. Por declaración expresa de las nuevas leyes. Estamos hablando de una abrogación. B. Parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Una derogación. Totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Una abrogación. Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, aquí puede ser una abrogación o una derogación. La imperatividad, que dado mención hace momentos. La ley penal contiene prohibiciones y mandatos que todos deben cumplir. No dejan librado nada a la voluntad de las personas. Sí, el Estado no negocia la aplicación de una norma jurídica. Impone y únicamente debe acatarse esta ley por la característica misma que posee. Es sancionadora. La ley penal se distingue por una sanción que puede ser una pena o una medida de seguridad. Entonces, en la sesión de inicio, pues la semana pasada hablábamos de que la ley penal y el derecho penal se caracterizan específicamente por ser sancionados. Aunque las nuevas teorías del derecho penal establecen que debe ser preventivo, de carácter rehabilitador, pero necesariamente para ser considerado como derecho penal debe imponerse una pena, que también puede ser convertida según las circunstancias muy particulares de cada caso en una medida de seguridad. Y la ley penal es constitucional. Nuestro Código Penal está regulado en el decreto número 17-73. Pues es muy anterior a nuestra Constitución, que entró en vigencia en el año 1986. Pero, sin embargo, el contenido del Código Penal, pues es fácilmente ajustable y no riñe con lo establecido en la Constitución. De no ser así, la misma Constitución establece que no puede aplicarse esta norma jurídica. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 175 de la Constitución, el cual me permito leer. Indica jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas y prohibidas. También hemos hacer una anotación a lo que establece el artículo 46 de la Constitución, el artículo 3 de la Ley de Amparo, 204 y 149 de este mismo cuerpo legal. Entonces, claro, la ley penal no solo tiene su fundamento en la ley suprema que es la Constitución de la República, sino debe responder a sus postulados y lineamientos políticos. Formas de la ley penal. Ver a otro tema. Vamos a esperar un instante por si alguien nos puede hacer alguna cosa. Ya nos consulta César Rodolfo. ¿Podría compartir el contenido de hoy de lo que estamos realizando en la sesión? Les sugiero realizar capturas de pantalla si consideran oportuno. Y si existe algún grupo de WhatsApp o Telegram, no existe ningún, por lo menos para poder interactuar con estudiantes, no tengo ningún grupo. Posiblemente existan entre estudiantes, muy posiblemente,
pero el medio de comunicación entre el estudiante y mi persona es a través de este correo. Bien, la ley penal formal. Acá, entonces, estamos hablando de forma, estamos hablando de creación de esta misma norma. Y esto se realiza a través del proceso legislativo, regulado no solo en la Constitución, sino también en la ley del organismo legislativo, en el cual existen ponencias para poder darle respuesta a un fenómeno de flagelo social, en el cual es necesario darle una respuesta a este fenómeno o ponerle atención a una conducta que está vulnerando o lesionando algún bien jurídico tutelado. Se da cuenta que se inicia con una idea, la cual se convierte en una iniciativa de ley. Ustedes conocerán de forma específica cuál es el proceso de creación de la norma jurídica, quiénes tienen iniciativa de ley, la forma en la que se presenta al Congreso de la República esa iniciativa, dónde se recepciona, dónde la reciben, la forma en la que va a ser trasladada para que una comisión específica emita los dictámenes necesarios, la forma en la cual va a ser aprobada, dependiendo la necesidad, urgencia. Recordemos que existe una forma normal, ordinaria, y también puede ser aprobada una norma jurídica de carácter urgente o de urgencia nacional. A esto le vamos a dar ley penal formal. Al proceso de creación de la misma, como lo indicaba, no solo la ley penal puede crear derecho penal. Y la ley penal material, que va a estar compilada en los cuerpos jurídicos específicos, como el Código Penal, que va a describir las conductas que son consideradas como delitos. Describe efectivamente los tipos penales y las consecuencias que puedan tener los mismos. Ahora, la ley penal material va a estar compilada en el Código Penal como regla general, pero es posible también que la ley penal pueda aparecer o estar fundamentada y compilada en una ley penal especial, ya sea porque regula un fenómeno muy especial o porque tiene un ámbito de aplicación temporal distinto, lo cual entonces va a aparecer como ley penal material de carácter general y ley penal material especial. Bien. Especies de la ley penal. Existen leyes penales especiales, cuales indicamos que van a regular un fenómeno en particular. Como consecuencia de la necesidad de regular una conducta muy específica o como consecuencia de la integración de tratados internacionales en materia de derecho penal también. Y es por eso que los convenios internacionales tienen mucha importancia, porque los convenios internacionales van a permitir la incorporación de normas jurídicas al país para regular conductas también de carácter eh, general a nivel internacional, que es oportuno también aplicar a la realidad nacional. Por ejemplo, una ley especial que fue producto de un convenio internacional, eh, podríamos nominar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que surgió a través de la integración del convenio de Belén do Pará al marco jurídico nacional.
podemos recomendar. En todos los libros de todos los tratadistas nacionales, extranjeros, que son buenos, hay que leer los que más puedan, ¿no? Pero hablábamos de estos libros de derecho penal del doctor Mata Vela, Benito Masa, procesal, también está el doctor Carlos Aguapé, y varios procesales. Eh, los libros del doctor Poró son muy buenos, aunque en la actualidad han salido otros tratadistas. El doctor Pereira Orozco creo que también tiene unos muy buenos. Entonces, es necesario tener diversidad de opciones y hay que leerlos, todos tienen muy buenos. Hay unos códigos penales también que hemos tenido la oportunidad de apreciar, que vienen comentados, también facilitan bastante la aplicación. Son muy buenos todos los papeles. No terminamos de hablar de los decretos leyes, y los decretos leyes son aquellos cuerpos jurídicos que tienen una regulación de carácter penal, pero estos cuerpos jurídicos no han pasado por un proceso de creación normal de las normas jurídicas. Estos cuerpos legales han sido directamente creados por el mismo ejecutivo, y esto se ha dado cuando no existe un órgano especializado por alguna razón en la cual se ha alterado el orden jurídico, y es el órgano ejecutivo el cual ha emitido estos decretos. Podemos indicar que, hacer un poquito esto. Podemos indicar entonces que estas leyes penales van a tener variedad, unas van a ser especiales, van a ser producto de convenios internacionales y otras a través de los decretos. Sí, leyes penales en blanco o abiertas, también es importante que veamos en qué consiste. Estas son disposiciones penales cuyo precepto es incompleto y variable en su contenido, y no así en cuanto a la sanción, que está bien determinada. Entonces, la consecuencia de derecho sí está plenamente establecida, no hay pierde, sí podemos identificar cuál es la pena, pero el supuesto jurídico no está claro, no podemos indicar efectivamente cuál es, es el supuesto o cuál es el hecho en el cual la conducta puede ser encuadrada. Como ejemplo de estas leyes penales en blanco o abierta, vamos a nominar dos, las vamos a leer. La contenida en el artículo 305 y contenido en el artículo 426. Artículo 305 del Código Penal. Contravención de medidas sanitarias. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootía susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, la sanción de 6 meses a 2 años está clara. Ahora, pero la infracción a las medidas impuestas no está claro la forma en la cual se puede realizar esa o encuadrar esa conducta de ese tipo penal. En estos últimos 2 años, pues sí se podía determinar cuál era una infracción a las medidas sanitarias cuando se decretaban las disposiciones por parte del Ejecutivo, estableciendo cuáles eran las medidas necesarias que debían tomarse, que debía acatar la población para poder hacerle frente a la pandemia mundial. Pero en virtud de haberse derogado estas disposiciones, ahora no sabemos a qué disposiciones se refieren. Entonces, es una ley penal o abierta.
Y el otro artículo que indica un tipo penal también de esta forma es el artículo 426, que establece anticipación de funciones públicas. Quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exige será sancionado con multa. El tipo de función que se inicie, el encuadramiento de la conducta de este tipo penal. Gracias, Aura, Gabriela, por lo escrito en el chat. Fuentes del derecho penal. Entonces, cuando hablamos de fuentes del derecho, estamos hablando del nacimiento, el origen, el punto medular, el punto de fuentes reales. Fuentes reales o materiales. Las fuentes reales son todos los fenómenos de tipo social, político, cultural, deportivo, religioso, científico y de todo ámbito que dan lugar o dan la necesidad de poder implementar una nueva norma jurídica. Estas van a ser las fuentes reales. Fenómenos que necesitan ser atendidos por la importancia que posee o porque están siendo vulnerados bienes jurídicos tutelados de ciertas personas, de cierto grupo de personas, y hace necesario entonces de poder darle atención y respuesta a esos temas. Las fuentes formales son los procesos de creación que necesariamente o ineludiblemente deben revestir este mismo proceso para poder crear derecho. Y esto lo indicamos anteriormente. Únicamente lo puede hacer el Estado a través del órgano de carácter ordinario y permanente denominado Congreso de la República. Las fuentes directas son aquellas que, por virtud suficiente para crear normas jurídicas, tienen carácter obligatorio y son de donde emana este mismo derecho. Cuando hablamos de derecho penal, solo la ley es fuente de derecho. Solo la ley puede determinar o crear tipos penales e imponer penas. Y dentro de las fuentes indirectas vamos a encontrar fuentes directas de a ver, que nos indican. Vamos a silenciar el WhatsApp un ratito. Dentro de las fuentes indirectas vamos a encontrar la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. ¿Y qué es la costumbre? La costumbre es una práctica reiterada, inculcada dentro de la interioridad de una comunidad y considerada como jurídicamente obligatoria. La costumbre pues tiene muchos beneficios. Fijaros que
permite la aplicación rápida y eficaz del derecho en una comunidad, dando resolución a conflictos de forma rápida, directa y también aplicando penas proporcionales. La costumbre no constituye un derecho escrito, de tal cuenta que únicamente en el subconsciente de las personas pues, se considerarán jurídicamente obligados a acatar lo resuelto por su misma comunidad. La jurisprudencia corresponde a los fallos reiterados de los tribunales en un mismo sentido, dictados por los órganos jurisdiccionales. Y la doctrina corresponde al resultado del estudio que realizan los jurisconsultos acerca de determinado concepto o instituto jurídico. Resultado que ha sido plasmado en obras que conocemos como libros. Pues a eso le vamos a llamar nosotros doctrina. El pensamiento especializado que han realizado los juristas después de haber realizado un estudio respectivo de cada institución del derecho. Y los principios generales del derecho, que son los valores máximos que inspiran la justicia, la equidad y el bien común. Entramos al otro concepto que es la exégesis de la ley penal. Exégesis es un proceso mental que tiene como objetivo descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien el explicar el verdadero sentido de una disposición legal. Entonces, ¿qué es exégesis? Es el proceso de descubrir qué es lo que dice la ley, en qué consiste la ley. Y existen varias formas que puede realizar este proceso mental. Clases de interpretación de la ley. Entonces vamos a encontrar una interpretación desde el punto de vista del intérprete, una interpretación auténtica, interpretación doctrinaria e interpretación judicial. Entonces, desde el punto de vista del, desde el punto de vista del intérprete, o sea, ¿quién va a realizar ese proceso mental para poder aclarar las dudas que se tengan acerca del contenido de una norma jurídica? Entonces, la interpretación puede ser auténtica. Le vamos a llamar interpretación auténtica a la interpretación que realiza el propio legislador al momento de realizarse el proceso de creación de la norma jurídica o el proceso legislativo. Entonces, el legislador ha establecido no solo el concepto, sino también la definición que debemos de tener para poder aplicar este concepto contenido en una norma jurídica. Se da cuenta que si el legislador establece una definición, aun cuando sea distinta a la definición usual que nosotros podamos tener dentro de nuestra vida diaria de este concepto, debe ser respetado, acatado y cumplir lo que establece este legislador en esta definición de la ley. Entonces, la interpretación es auténtica si el propio legislador así lo establece dentro de la misma norma. La interpretación doctrinaria es aquella interpretación que va a realizar los jurisconsultos o estudiosos del derecho, en el cual analizará o se analizará cada punto de importancia, cada característica de la norma jurídica para arribar a una conclusión que será con ayuda de los mismos resultados que han sido plasmados dentro de las obras de justicia.
Y la interpretación judicial o usual es la que se realiza al momento de resolver por parte de los funcionarios o jueces llamados a resolver el caso. Clases de interpretación de la ley penal, pero esto desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de los medios para realizar, que puede ser una interpretación gramatical o una interpretación lógica o teológica. ¿En qué consiste la interpretación gramatical? Dice nuestro ordenamiento jurídico, según la ley del organismo judicial, que nos ilustra en la forma en la cual nosotros debemos interpretar la ley. Primero vamos a indicar que existe un idioma de la ley. El artículo 11 de la ley del organismo judicial lo establece al indicar que el idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Ahora, el artículo 10 también nos indica la forma en la cual nosotros debemos interpretar las normas. Indica que las normas se interpretarán conforme a su texto. Ya sabemos que conforme a su texto según el idioma español. Según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de resaltar su espíritu. Forma gramatical. Ahora indica que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Hablamos de una interpretación lógica o teológica. Estamos buscando el espíritu o finalidad que persigue esta norma. Bien, ya estamos de vuelta. Teníamos unas pequeñas dificultades. Bien, entonces, ya de forma teológica, lógica o teológica, para buscar el espíritu de la misma, indica la finalidad y el espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de las leyes sobre casos o situaciones análogas y al modo que parezca más conforme con la equidad y los principios generales del derecho, de la justicia y el bien común. Interpretación restrictiva, interpretación extensiva, también una interpretación progresiva. En cuanto a la interpretación declarativa, esa interpretación se va a realizar cuando la norma jurídica es ambigua, cuando existen contradicciones entre su forma y el espíritu de la ley. Es necesario poder realizar las aclaraciones correspondientes utilizando los métodos que se describieron anteriormente. Una interpretación restrictiva, perdón, se va a realizar cuando el legislador, al momento de
proceso de creación de la norma jurídica, reguló en exceso, incorporó demasiado contenido en la norma jurídica, de forma que se está desvirtuando el espíritu de la misma. Es necesario entonces realizar una interpretación, pero restrictiva, extrayendo únicamente lo principal, limitándonos al contenido, al espíritu de la ley y al espíritu de cada institución que se está regulando dentro de ese mismo cuerpo normativo. En la interpretación extensiva, contrario, el legislador durante el proceso de creación no reguló lo necesario y entonces el contenido de la norma jurídica se escueta. No se puede interpretar adecuadamente y si no se puede interpretar adecuadamente, tampoco se puede realizar una aplicación eficiente. Entonces, en este caso es necesario indagar, buscar el espíritu de la norma jurídica para poder interpretar la misma. Y la integración progresiva consiste en encontrar el espíritu de la norma jurídica para ir aplicándola progresivamente a los conceptos, a las personas, a los tiempos, para poder de forma eficiente realizar el proceso de aplicación de la norma. El concurso aparente de leyes y normas. Cuando una misma conducta delictiva cae o están comprendidas por dos o más preceptos legales que la regulen, pero un precepto excluye a los otros en su aplicación al caso concreto. Aquí es donde vamos a encontrar un concurso aparente de leyes y normas. Muy importante recordar que no debemos confundir también el otro concurso, que hay eh, un concurso de delitos, muy importante, porque la misma situación nos indica, o sea, la misma conducta delictiva está comprendida en dos o más preceptos legales, pero la aplicación de uno necesariamente va a excluir al otro. Si no, estaríamos violentando el principio de no bis in idem, o de única persecución. Una norma jurídica la que se va a ajustar a este precepto. Las demás van a ser descartadas. Entonces, existen formas con las cuales nosotros vamos a encontrar el medio para poder descartar la aplicación de una norma jurídica o de otra. ¿En qué caso puede haber concurso? De cuando una misma acción sea regulada o cae bajo la esfera o influencia de dos o más preceptos legales. Una conducta está regulada por dos preceptos. Que uno de estos preceptos excluya la aplicación de otro al aplicarse a un caso concreto. ¿Cómo entonces vamos a darle solución a este concurso aparente de leyes y normas? A través del principio de alternabilidad, el principio de especialidad, principio de subsidiariedad, principio de consunción, absorción o exclusividad. Entonces, el principio de alternabilidad indica que si las normas jurídicas que van a regular la conducta en algún punto llegan a tocarse de forma secante para poder regular esta conducta, aparentemente las dos regulan el mismo supuesto jurídico, pero necesariamente va a ser utilizada la norma jurídica que sea más severa en la aplicación o en la pena que va a corresponder por esa conducta. Primera forma de poder
eh, aclarar qué norma es la que va a ser aplicada a un caso concreto. El principio de especialidad indica que las leyes especiales tienen preeminencia sobre las leyes de carácter general. Se da cuenta que si existe regulación general y regulación especial para poder eh, realizar eso, una regulación acerca de la conducta, pues tendrá preferencia la ley especial sobre la ley de carácter general. El principio de subsidiariedad indica que si dos normas o tres más regulan un supuesto jurídico, debe inclinarse por la más grave, por la que regule o un supuesto jurídico más grave y que tenga contenido una ley, perdón, una pena superior como consecuencia de esta infracción a la norma. Y el principio de consunción, absorción o exclusión indica que una ley de carácter general en su aplicación en algún momento puede absorber una ley que tenga una regulación de carácter especial, siempre y cuando su pena sea más grande en cuanto a la aplicación de la pena que corresponde a este supuesto jurídico. Bien, para realizar un par de diapositivas. Una compañera dice que fue muy claro la interpretación doctrinaria. La interpretación doctrinaria, compañera María del Carmen González, es la que realizan los especialistas del derecho, o sea, los jurisconsultos, para poder realizar aclaraciones acerca del contenido de una norma jurídica. Y la interpretación judicial usual es la que realizan los jueces al momento de resolver un caso concreto. ¿Para dónde estamos? Nos corresponde el ámbito de validez temporal de la ley penal. Entonces, consiste en aplicar el tiempo de duración de una ley penal y los hechos que debe regular bajo su imperio. O sea, una ley penal, al momento de ser emitida, se conoce exactamente el momento en el cual inicia su aplicación. El tiempo de duración debe ser considerado a perpetuidad a menos que la ley misma establezca el plazo de duración. Entonces, todos los hechos acaecidos bajo ese imperio van a ser lo que va a ser considerado como la validez temporal de esta ley. El ámbito temporal de validez tiene opciones también en cuanto a aplicación. Sabes que existe un concepto que se denomina extractividad de la ley penal. ¿Y en qué consiste la extractividad de la ley penal? Bueno, consiste en aplicar una ley penal fuera de la época de la vigencia que posee. Y puede ser que se realice realizando una extractividad de la ley penal o una ultraactividad de la ley penal. ¿En qué consiste la retroactividad de la ley penal? Consiste en aplicar una ley vigente con efectos hacia el pasado. Una ley vigente con efectos hacia el pasado. A pesar que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Y la ultraactividad consiste
En el caso contrario a la retroactividad, que una ley posterior al hecho sea perjudicial al rey, y entonces, teniendo la vigencia de una ley anterior, podemos, aun cuando la ley esté abrogada, pero si es beneficiosa para el rey, podemos entonces hacer que ese ámbito temporal de validez, aun cuando la ley ya no esté vigente, pueda ser aplicado a un caso concreto. Dice, un ejemplo que nos puede dar es un delito en donde se dé el concurso aparente de leyes. Reina de Venecia, concurso aparente de leyes. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Si una persona le da muerte a otro, un hombre le da muerte a otro hombre, imaginemos que existe un homicidio simple. Existe un homicidio simple, le disparó y lo mató. ¿Qué cuerpo jurídico puede regular esta conducta? El Código Penal, artículo 123. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Un hombre puede ser que de forma dolosa, de forma culposa, le dio muerte a otra persona. Un hombre a otro hombre. Bien. Pero, ¿qué pasa si esta persona le da muerte, pero le da muerte a su esposa? Es un homicidio. Sin embargo, existe una regulación en una ley especial que también regula la muerte a otra persona, pero por las circunstancias y elementos concomitantes que posee esta conducta, ser su esposa, ser una mujer, sentir superioridad, también lo regula la ley de femicidio, lo regula como el delito de femicidio. Entonces, es una muerte, lo regulan dos leyes, dos cuerpos jurídicos distintos, pero va a ser aplicada la de carácter especial en este caso. Vamos a continuar. Ámbito de validez espacial de la ley penal. Entonces, consiste en aplicar el campo, consiste en explicar el campo de aplicación que puede tener la ley en un país determinado. Sabemos que la ley penal se aplica en un territorio y el territorio no corresponde solo a los límites territoriales, aéreos, marítimos, sino también se refiere a otros espacios que son considerados como territorio nacional. Entonces, en algunos casos, pues, la ley penal va a ser aplicada utilizando un principio de territorialidad. Corresponde únicamente al territorio que corresponde al Estado de Guatemala en este caso, pero también va a existir un principio de extraterritorialidad. Y este principio de extraterritorialidad indica que sí, efectivamente, todo lo que se considere como territorio del Estado de Guatemala, pues va a estar sujeta a la aplicación de la ley penal. Pero existen otros principios también de extraterritorialidad, denominado principio de nacionalidad y personalidad. Y esto le permite al Estado el poder realizar una persecución eh, por delitos que cometen sus ciudadanos en cualquier lugar del extranjero, cuando que sea contra sus ciudadanos o contra los extranjeros. Una diapositiva aquí en que regrese.
Imagino que debe ser este concepto. Y también existe un principio real de protección y defensa, que el Estado puede incluso ir más allá de su territorio cuando los actos que se realicen puedan atentar contra la integridad del mismo territorio. Esto puede ser cometido por nacionales o por extranjeros. Entonces el Estado realiza la persecución más allá de su territorio. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, este caso de principio real de protección y defensa es cuando se realiza el delito de falsificación de moneda nacional. Incluso puede ser fuera de su territorio, puede ser cometido por un nacional o por un extranjero, pero esto atenta en contra de la economía nacional y la integridad del Estado. Puede realizar una persecución aún más allá. Y existe otro principio, el principio universal de comunidad de interés, que establece que el- la ley penal es universal y debe necesariamente realizarse una persecución, solo que eh, existen condiciones muy importantes para poder realizar esto. Que no se haya juzgado un delito en un territorio extranjero y que la persona que la haya cometido esté dentro del territorio nacional. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 5 del Código Penal, que establece extraterritorialidad de la ley penal. Dice, este código se aplicará también por delitos cometidos en el extranjero por funcionario al servicio de la República cuando hubieran sido juzgados en el país que se perpetró, por delitos cometidos en naves, aeronaves, otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubieran sido juzgados en el país en el que se cometió el delito, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiere negado su extradición, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando se hubiere juzgado en el país de perpetración, siempre que se hubiere acusación por parte del Ministerio Público y el imputado se hallara en Guatemala. Por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio, y por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como la falsificación de la firma del presidente, falsificación de moneda o billete de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. A lo que es el delito. ¿Qué es el delito? Para la escuela clásica, indica que el delito es una infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. ¿Qué es delito? Varios jurisconsultos han escrito acerca del delito. El delito es un acto típicamente antijurídico, imputable al culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se haya combinado con una pena o en ciertos casos con determinadas medidas de seguridad en reemplazo de ella. Perdón. Luis Jiménez de Ansúa. Vamos a dar ahí un instante la diapositiva para que pueda realizar la captura respectiva. Bien, acá nos
aquí hay un comentario, Ricardo Castillo, indica. Sin embargo, el Estado puede perseguir este tipo de delitos fuera del territorio nacional, pero siempre utilizando el instituto de la extradición. ¿Es así o no? Se puede ejecutar la persecución penal contra quienes infrinjan estas normas. Efectivamente, efectivamente, porque eh, para poder tenerlo, para poder tener a una persona que se les indica de un hecho, pero no encontrándose en el territorio nacional, necesariamente debe volver por su cuenta o ser trasladado a través de este instituto hacia los tribunales de la República de Guatemala. Aunque existió un caso en el cual no se pudo utilizar este instituto de la extradición, pero de los que recuerdo. Y entonces las partes afectadas por la comisión de este hecho, porque no podían por ningún medio solicitar, bueno, sí se solicitó, pero no se podía realizar la misma, optaron por presentar una denuncia directamente a los tribunales de la República en donde se encontraba la persona a la cual se les indicaba un hecho delictivo. Contrario a eso, necesariamente debe utilizarse este instituto. Muy bien, Ricardo, excelente, excelente distinguido. Y muy importante que la extradición presenta varias formas. Existe extradición espontánea, de tránsito, voluntaria y bueno, un par de extradiciones más que mencionan la doctrina, pero sí muy importante, es a través de ese instituto. Está muy bien. Menciona qué principios eran los que se mencionaban de, del principio de territorialidad. Está el principio de protección y defensa, principio universal, el principio universal de comunidad de intereses, el principio de nacionalidad o de personalidad. Principios son tres. Esos están contenidos en el artículo 5 del Código Penal. Dice, nos indica María Francela, nadie será condenado dos veces por el mismo delito, pero en el artículo 6 del Código Penal dice, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. A ver, no logro distinguir qué es lo que nos dice la compañera. Sentencia de extranjeras. En los casos de los incisos 1 y 6 del artículo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiera estado detenido, se abonará al procesado. En los demás casos, si hubiere condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada. Muy bien, interesante lo que dice. De forma taxativa, nos establece el Código Penal que sí puede realizarse una persecución, intentarse persecución ante los tribunales de la República. De forma benigna, indica que se puede abonar a la pena que se imponga en los tribunales de justicia de Guatemala la cumplida o hecha efectiva en territorio extranjero. Pero ahí dependerá de las circunstancias que se realice, del análisis que pueda realizar la defensa y la argumentación para poder hacer valer el principio de no bis in idem. Muy bien, muy bien, excelente. Estamos con el delito. Indica que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable, a
la que está señalada una pena. José María Rodríguez Carranca y Trujillo indica que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas y penalidades, imputable su nombre y sometido a una sanción penal. Delito es un acto típicamente antijurídico, culpable y adecuada a una figura penal. Sebastián Soler. El delito es el acto típico, antijurídico y culpable. Lo indica Carlos Holtán Palestra. Indica que el delito es una conducta que puede ser de acción u omisión, típica, antijurídica, imputable y de ser culpable tiene como consecuencia una pena. Eso piensa su servidor. Después de haber analizado cada uno de estos juristas, establecer que hay características muy particulares que se repiten dentro de cada definición. Y es importante recordar que el delito tiene elementos positivos y negativos, los cuales deben existir todos los elementos positivos para poder ser considerado delito. Ahora veamos a qué se refiere a la teoría del delito. La teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial en el que peldaño a peldaño se van elaborando a partir de conceptos básicos de la acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. Ustedes me informan. Es una teoría unitaria, autoconectadora, teoría atomizadora o analítica. ¿En qué consiste cada una de ellas? Para esta teoría, el delito es entendido como un todo, norma y sanción que se requiere de análisis. El pensamiento totalizador o unitario considera el delito como un todo, como un bloque monolítico indivisible, porque su esencia no está en cada elemento, sino está en todo, o sea, la consecuencia. No admite división en elementos diversos. Mientras que la teoría analítica indica que la teoría analítica o atomizadora contempla el delito como un todo, pero acepta que puede fraccionarse en elementos y esto a su vez estudiarse en forma autónoma sin olvidar que los mismos se interrelacionan. Acción o conducta. ¿Qué es la acción? La acción siempre nos vamos a referir a movimiento, pero también recordemos que existe una conducta que puede ser pasiva, en la cual no hacer nada puede tener consecuencias jurídicas. Existe una teoría causal que indica que la acción es una conducta humana, voluntaria. Existe una teoría final de la acción, indica que la acción humana regida por la voluntad es siempre una acción final. Y también nos indica que existen fases internas, que se refiere a un fin, sea el pensamiento que se tiene internamente para producir algo, y los medios y efectos concomitantes, todos los elementos que van a estar reunidos y que van a favorecer a ese fin. Y una fase externa, que es la marcha del proceso causal dominado por la finalidad, es decir, lo pienso, planifico y realizo la acción ya de forma interna. Bien, también podemos indicar que existen circunstancias que van a determinar una ausencia de acción. O sea, si tomamos la teoría causal e indicamos que la acción es una conducta humana voluntaria, o sea, nosotros queremos hacer algo, queremos realizar y provocar la consecuencia jurídica, también el hacer o realizar una acción, pues, si es cierto, existe movimiento, no existe voluntariedad, por lo tanto, la ausencia de acción debe resaltar. Y es la fuerza física irresistible, el movimiento reflejo, el estado de inconsciencia. Esto lo vamos a encontrar regulado en el Código Penal. Vamos a encontrarlo a partir del artículo 24 y 25. Ejecución del delito. Estamos hablando de grado de ejecución. Existe una fase interna, delito crímenes, y la fase externa,
en la cual pues, vamos a materializar lo planificado dentro de la fase interna. Dentro de la fase externa, entonces vamos a ver que existen grados de ejecución del delito, que es delito consumado, tentativa imposible y también desistimiento. La tipicidad. ¿En qué consiste la tipicidad? La tipicidad dice abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible. Para poder ser ajustada esa conducta a ese tipo penal. Tipicidad, funciones del tipo. Es una función seleccionadora, de garantía y motivadora. La función seleccionadora porque necesariamente el tipo penal debe estar descrito para poder ajustar esa conducta a el tipo penal anteriormente establecido. Es de garantía porque no se puede ajustar una conducta a un tipo penal que no esté previamente establecido en una norma jurídica y realizada a través del proceso de creación de la misma. Y es motivadora porque tiene un efecto disuasivo. El tipo penal establece la consecuencia de derecho que pueda servir para poder motivar al sujeto a no cometer determinado acto. Los tipos penales que podemos encontrar: un tipo penal doloso, un tipo penal culposo. El tipo penal doloso se regula tal como lo describe el Código Penal. Artículo 11. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguirse ese resultado el autor se lo presenta como posible y lo ejecuta. Y el delito culposo. Es culposo cuando con ocasión de acciones o omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Elementos del tipo objetivo. Un bien jurídico tutelado, el delito de lesiones al bien, delitos de peligros al bien, concretos y abstractos. Un sujeto activo puede estar en delitos comunes, en delitos especiales, puede ser el prevaricato, un delito especial, propio, un parricidio. La acción y el resultado puede ser de resultados o de mera actividad, el hacer o únicamente por pertenecer a una estructura criminal, pues es un delito de mera actividad. Sujeto implica que existe un sujeto pasivo, que es el objeto de la acción, o denominado agraviado. Pero la teoría del delito vamos a encontrar que existe acción y falta de acción. Para establecer todos los elementos positivos y negativos. Debe existir una acción, debe ser típica, debe ser antijurídica, debe ser culpable, punible. Existe también falta de acción, contrario a la acción, la tipicidad, contraria a la tipicidad, causas de justificación, inculpabilidad y excusas absolutorias. Cada una de ellas pues, se clasifica o tiene una subclasificación, la cual deben analizar juntamente con la doctrina y lo que establece el código. Vamos a hablar también de elementos accidentales del delito. Estos elementos accidentales en nuestro ordenamiento jurídico se denominan circunstancias que modifican la responsabilidad penal, las cuales están contenidas en el artículo 26 y 27 del Código Penal, que son circunstancias que van a permitir graduar la pena, disminuyéndola o aumentándola según sea el caso. Bueno, señores estudiantes, el tiempo siempre es muy corto para poder seguir con esos temas, pero usted en la intimidad de su hogar, sé que tendrá bien culminar con el análisis de cada uno de estos conceptos. Por su fina y amable atención, muchas gracias. Espero saludarlos la próxima semana.